Queridos hermanos, sean bienvenidos todos a este lugar de adoración. El Señor es bueno, es misericordioso y nos da el privilegio de poder estar reunidos aquí una vez más para alabarle, para exaltarle y también para escucharle, ¿no? Porque generalmente nos la pasamos toda la semana pidiéndole, rogándole, hablándole, pero a veces no le escuchamos y es importante también escuchar lo que Dios tiene para decirnos, ¿no? Y cada vez que abrimos la Biblia, cada vez que abrimos la palabra del Señor, pues está Dios hablándonos. O nos habla por medio de un hermano, nos habla por medio de un predicador, por medio de una alabanza. Bueno, Dios es soberano y nos habla como Él quiere, ¿no? Y lo más maravilloso es que en muchas ocasiones cuando quiere algo, quiere transmitirnos algo, nos lo repite, ¿no? Una y otra vez y por medio de una y otra persona, a ver si nos confirma lo que nosotros necesitamos oír, o sea, como rogando, ¿no? Como rogándonos, como llamándonos. Entonces eso es maravilloso de parte de Dios, hermanos. ¿Amén? Ya le hemos alabado recientemente con un cántico y quisiéramos alabarle también por medio de las ofrendas. Quiero aprovechar también para dar un saludo de manera muy especial y cariñosa, fraternal, a nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales. Nuestra hermana María, que nos acompaña el día de hoy también, el Señor la siga bendiciendo, la siga fortaleciendo, consolando y animando, y estamos en oración por todos nuestros hermanos, por las necesidades de todos también. Así que no siendo más, adelante hermano Andrés, por favor, oramos por la ofrenda. Gracias, Padre Santo, Señor, por darnos el privilegio de ofrendar para tu obra, Señor. Gracias porque tú nos das el trabajo, Señor. Gracias porque tú nos das los ingresos para poder ofrendar, Señor, de acuerdo a como hemos prosperado, Señor. Te suplicamos por las personas que no tienen un trabajo, Señor, para que se los des y para que los ofrendes, Señor, y así puedan ofrendar, Señor. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, gracias hermano Andrés por la oración. Bueno, y ahora sí vamos al plato fuerte. El plato fuerte, que es la palabra del Señor, ¿no? Me gustaría pedirles el favor de que quienes puedan nos pongamos de pie para dar lectura a la palabra de Dios y al mismo tiempo pues darle honra a la misma, ¿no? Vamos a ubicarnos en la segunda epístola del apóstol Pedro, el capítulo 1. Si alguno de mis hermanos quiere dar lectura a la palabra de Dios, me avisa. Voluntariamente, ¿no? Bueno, hermano Ayrton, active su micrófono, por favor, y vamos a dar lectura a la palabra del Señor en segunda de Pedro, capítulo 1, del verso 16 al 18. Amén. Adelante. Esperemos un momentico que lo encontremos todos, que lo ubiquemos. Segunda de Pedro, capítulo 1, del verso 16 al 18. Con eso leemos unánimes todos, a una sola voz, o a quien es. Adelante. Perfecto. Porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas
artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Amén. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Antes de sentarnos, quisiera que me acompañaran en una oración muy brevemente para poner este sermón en manos del Señor. Padre misericordioso, nos dirigimos a ti con nuestro corazón lleno de gratitud, antes que todo, Señor, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, por tu paciencia, Señor, por esa paciencia que tienes con cada uno de nosotros y que has tenido con nosotros, Señor. Hoy estamos reunidos aquí en tu nombre, porque esa es tu voluntad, Señor, y queremos escuchar tu palabra también. Y yo quiero rogarte, Señor, que me hagas un instrumento útil en tus manos en esta mañana, Señor, y que el mensaje que tienes para transmitir a mis hermanos salga con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, dando convicción de tu verdad, y que cada uno de nosotros amemos ese mensaje y lo llevemos a la vida práctica y lo guardemos en nuestro corazón como el tesoro más precioso que es tu palabra. Y también quiero pedirte que te lleve la gloria y la honra, porque solo tú eres merecedor de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya podemos sentarnos, hermanos. Bueno, el título de este sermón, hermanos, es Testigos Verdaderos. Testigos verdaderos. El significado que nos da el diccionario acerca de testigo es de una persona que da testimonio de algo o lo testifica. La definición que nos da el diccionario bíblico es de una persona que presencia o adquiere directo y verdadero, directo, o sea, conocimiento de algo. Un testigo, un declarante, un deponente son algunos sinónimos. Las epístolas, tanto la primera epístola como la segunda epístola del apóstol Pedro, hermanos, fueron escritas por él mismo, dirigidas para animar a la iglesia y para animar a los hermanos, para consolar a los creyentes que estaban pasando por sufrimiento, estaban pasando por diversos sufrimientos. Recuerden que como seres humanos son muchas las cosas que en algún momento de nuestra vida nos afligen, nos causan dolor, y este era el caso de ese entonces, de esa época, que la iglesia estaba pasando por persecución también. Entonces el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, escribe estas cartas para animar a la iglesia, para animar a los hermanos, para consolarlos, porque estaban pasando por sufrimiento y estaban pasando por persecución, estaban siendo perseguidos. También se escribió para advertir a la iglesia sobre los falsos pastores, sobre los falsos maestros y los falsos profetas. De manera que la porción de la escritura que acabamos de leer en esta mañana y que tenemos como texto base es aplicable a la iglesia, es para todo creyente en general, absolutamente todo creyente. Y el primer verso comienza diciendo: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Permítanme un momentito, que por aquí hay...
Bueno. Y repito, el primer verso comienza diciendo, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. El conocimiento que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida cristiana, hermanos, nos ha sido dado, o que nos ha sido dado, es un conocimiento que hemos recibido de primera mano, de mano de los profetas, de los apóstoles, de mano de nuestro Señor Jesucristo, de su palabra que hoy tenemos revelada para nuestro beneficio, como manual para nuestras vidas. Y dentro de este conocimiento, hermanos, está la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida, es decir, su regreso, que hace parte de una de los tres acontecimientos más importantes de la historia y que ya fueron cumplidos, como lo es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos datos históricos, científicos, que comprueban y que podemos dar fe de que fueron reales y de que existen. Además de eso, tenemos un cuarto evento que falta por cumplirse, y es su regreso, el regreso de nuestro Señor Jesucristo, y que claramente lo encontramos estipulado y revelado en la palabra de Dios, anunciado en las Escrituras por los profetas, por mismo nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 24, verso 29, en 2 de Pedro 3, 1, en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, del 13 en adelante, en Apocalipsis capítulo 19, del verso 11 al 17. Son pasajes donde tenemos claramente estipulada ese fundamento de la doctrina cristiana, que es la venida, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero no quiero ahondar más en ese tema porque quiero enfocarlo de una manera diferente. En las Escrituras vemos plasmado el poder de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, así como lo escribe el apóstol Pedro, ¿no? Dice que encontramos los testimonios de los milagros sobrenaturales realizados por nuestro Señor Jesucristo, las sanidades, todos los milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo a lo largo de su ministerio, así como los milagros y las cosas sobrenaturales que los profetas realizaron, los apóstoles, ¿no? Con el poder de Dios. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Cuando dice fábulas artificiosas, una fábula es un relato ficticio, es una narración de un asunto mitológico, es un cuento, una leyenda, y la palabra que se traduce como artificiosa es algo que es falso, es algo que es ficticio, es algo artificial o es algo elaborado, retorcido. Y eso me recuerda bastante, mientras preparaba este sermón, hermanos, me recuerda el plan elaborado por los principales sacerdotes para negar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quisiera que lo leyéramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, donde dice: mientras ellas iban, he aquí unos de
la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Las mujeres que vieron por primera vez la tumba vacía, que vieron, fueron testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 12, Mateo 28, del 11 al 15. El verso 12 dice: y reunidos con los ancianos y habido consejo, o sea, los sacerdotes de la época, los fariseos se reunieron con los ancianos, dice, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y el verso 15 dice: y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Aquí vemos cómo ellos elaboraron un plan, ¿sí? Elaboraron un plan torcido para negar la verdad de Dios. Entonces, como decía, algo artificioso es algo falso, ficticio, elaborado, retorcido. Y ya tenemos el pasaje que acabo de leer, vemos cómo aquel grupo de personas elaboraron un plan para negar la verdad de Dios, ¿no? Un plan torcido. La Escritura, todo lo que está escrito, hermanos, en la Escritura, en la palabra de Dios, y eso es lo que realmente nos debe interesar, ¿no? Que nuestra fe no sea de oídas, sino con fundamento bíblico. Por eso todo lo que está escrito, hermanos, por los profetas, por los apóstoles, todo lo que ellos hablaron, lo hablaron y lo escribieron porque lo habían experimentado, porque lo habían experimentado personalmente. Hablaron desde la perspectiva de su propia experiencia vivida, porque todo lo que hablaron fue lo que oyeron. No hablaron solo de oídas, como aquella expresión de Job, ¿no? Cuando dijo de oídas te había conocido. Pero qué bueno que tenemos el testimonio de los apóstoles, que no solamente hablaron de oídas, sino que fue lo que ellos oyeron y ellos vieron. No hablaron solo de oídas, fueron testigos auténticos, fueron testigos verdaderos, testigos presenciales, testigos como se habla en criminalística, ¿no? Testigos oculares. Y lo que vieron y oyeron, y eso es lo que más me sorprende, y creo que nos sorprende a todos, es que lo que vieron y lo que oyeron lo defendieron con sus propias vidas. Con sus propias vidas defendieron aquello que vieron, aquello que vieron y que creyeron, ¿no? El defender la verdad, hermanos, y testificar de nuestro Señor Jesucristo les costó la vida. Así como a nuestro Señor Jesucristo, quien dijo: yo soy la verdad, ¿no? Y por esa verdad murió, dándose y ofreciendo su vida en sacrificio para perdonar la maldad y el pecado del mundo entero. Me surge una pregunta, hermanos, en este punto, o a estas alturas de esta predicación, hermanos, y es: ¿estamos dispuestos a morir por defender la verdad, por mantenernos firmes en la verdad? Los profetas y los apóstoles lo hicieron. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo.
y nosotros estaríamos dispuestos a morir por esa verdad. ¿O qué estamos dispuestos a soportar por esa verdad? El testimonio del apóstol Pedro y demás apóstoles, hermanos, difiere muchísimo del testimonio que dan, por ejemplo, los testigos de Jehová o los mormones, porque a diferencia de estos dos últimos, los apóstoles fueron testigos presenciales, testigos verdaderos, y hablaron lo que oyeron, lo que vieron, y lo hicieron inspirados por el Espíritu Santo, por Dios. No lo hicieron inspirados por un falso ángel, como es el caso de José Smith, creador de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, y cómo basó su fe en una supuesta revelación del ángel Moroni que descendió y que le reveló esto y aquello y lo otro. O como el caso de Mahoma, fundador del Islam, quien basó su fe en una supuesta visión del arcángel Gabriel. Visión que, al igual de la de José Smith, le decía, entre otras cosas, que podía tener varias esposas y que podía casarse con una niña de 6 años, de 9 años. Hasta el día de hoy, hermanos, se sigue practicando la poligamia en estas dos congregaciones. Tienen toda la libertad de tener las mujeres que quieran. Y si nos preguntamos, hermanos, ¿esa es la voluntad del Señor? ¿Se agrada a Dios de la poligamia? ¿O se complace Dios en que un hombre despose a una niña de 6 años, como lo hizo Mahoma? ¿O se agrada a Dios que fundamentemos nuestra fe en la revelación de un ángel? La palabra de Dios nos da la respuesta a eso, hermanos. Y veamos, yo quisiera leerles un pasaje donde el apóstol Pablo escribe algo al respecto. Gálatas capítulo 1, del verso 6 al 9. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas y escribe lo siguiente: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y en el verso 7 aclara: no que haya otro evangelio, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, y se incluye el apóstol Pablo con los demás apóstoles, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es decir, caiga bajo maldición. Así que la respuesta que nos da el apóstol Pablo es bastante contundente, ¿no, hermanos? Y además de contundente, nos aclara el panorama, nos da suficiente luz y argumento para saber quién habla de parte de Dios y para saber quién no habla de parte de Dios. Y también para saber quién habla inspirado por el Espíritu Santo de Dios y quién no habla inspirado por el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Volviendo al texto: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Cuando habla de su majestad,
se refiere a la grandeza de Dios, ¿no? Majestad, su grandeza, y eso es algo que tenemos y de lo que he hablado anteriormente, ¿no? La grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Y esa grandeza y esa majestad, esa majestuosidad, lo vio el apóstol Pedro junto con otros apóstoles, y ya lo vamos a ver más enseguida. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría que Dios se complaciera de nuestras vidas, no? Amén. 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 Si nuestra vida es una vida de sujeción, si nuestra vida es una vida de sometimiento a Dios, a su palabra, si es una vida de obediencia a la misma, Dios se agradará de cada uno de nosotros, hermanos, porque ese es el ejemplo que tenemos de nuestro Señor Jesucristo, quien se sujetó al Padre, quien hizo la voluntad del Padre, quien le obedeció, y Dios se complació en él. Y esta misma expresión, hermanos, la tenemos escrita también en el Evangelio de Mateo, hermanos, cuando fue reconocido como Hijo de Dios, cuando se realizó el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dice: Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Los apóstoles fueron testigos de esas palabras, de cómo Dios revelaba la identidad de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Por eso dice que ellos vieron, dice, con nuestros propios ojos vimos su majestad. Y en el verso 17 dice, en el verso 18 dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Y aquí nos cita el momento en el que eso ocurrió, ¿no? En el Evangelio de Lucas, más exactamente, hermanos, Lucas capítulo 9, del verso 28 al 35, donde está escrito: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, los 3 apóstoles que vieron la majestad y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y este pasaje, esto es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro nos manifiesta, nos deja ver claramente en este escrito y en el pasaje que voy a leer, la deidad de nuestro Señor Jesucristo, la majestuosidad de nuestro Señor Jesucristo, la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo también. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén.
Y ahí seguimos viendo cómo ellos como que se asustaron y quisieron hacer una choza para que todos estuvieran, porque estaban maravillados por la majestuosidad y la gloria que nuestro Señor Jesucristo les permitió ver. Por eso es importante, hermanos, que nuestra fe no esté fundamentada en solo oídas. Y a la conclusión a la que debiéramos llegar, hermanos, leyendo estos pasajes, es que primero nos muestra la majestuosidad de Cristo, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, la gloria de nuestro Señor Jesucristo, la preexistencia de Cristo. Por otro lado, nos muestra que nada de lo que nosotros o de los sufrimientos por los que pasemos se compararán a los padecimientos por los cuales pasaron los apóstoles y mismo nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y como tercera conclusión es el hecho de que la palabra de Dios, y con estos testimonios, hermanos, no nos da lugar a la duda. Y creo firmemente que eso es lo que el apóstol Pablo pretende con estos versos: hacer una defensa de la palabra de Dios, hacer una defensa de que realmente lo que está escrito es palabra de Dios y que se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. A diferencia de algunos falsos maestros, falsos predicadores, con sus falsos profetas. De hecho, el único profeta que ha resucitado es nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos como cristianos, hermanos. Esa es la esperanza que nosotros tenemos como creyentes. Que Cristo, así como murió, resucitó. Y que así como resucitó, va a volver y va a regresar por su iglesia. Y eso es una gran promesa y eso es una esperanza en la cual nosotros como creyentes aguardamos, hermanos. Y el apóstol Pablo dice que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero no es vana, ni es una fe ciega. La palabra de Dios dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Estamos convencidos de que, y aunque no lo vemos, nuestra fe no es ciega, porque hay infinidad de testimonios, de argumentos en la palabra de Dios que nos muestran y que nos demuestran y que nos confirman y nos reafirman que la palabra de Dios es verdadera, hermanos, y que vale la pena creerle a Dios. Cualquier persona puede creer en Dios. De hecho, está escrito que los demonios creen en Dios. Y fueron uno de los primeros que identificaron a nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, porque lo conocían de antemano. Pero hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Y esa es la voluntad de Dios, hermanos, que le creamos a Él, a su palabra y a lo que está escrito, hermanos. Hoy tenemos, precisamente hablando de grandes acontecimientos, tenemos como iglesia un acontecimiento especial también. Tenemos una invitación. Cristo nos hace una invitación a su mesa. La Santa Cena, hermanos, es un testimonio público que damos de fe y un testimonio de que tenemos comunión
con nuestros hermanos, de que tenemos comunión con Dios, y esa comunión es a través de la iglesia, a través de nuestros hermanos. Es un testimonio público, es uno de los 2 mandatos instituidos por nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio. Uno de los tantos, pero de los que conmemoramos el bautismo y la Santa Cena. La Santa Cena la conmemoramos el primer domingo de cada mes como iglesia, recordando aquel día en que nuestro Señor Jesucristo compartió la última cena con los discípulos, recordando su sacrificio también, su muerte, y como está escrito, anunciando su venida. Es una invitación que Dios hace a toda su iglesia, y por lo tanto ninguno de nosotros debiéramos negarnos a participar, hermanos. El requisito, ¿cuál es el requisito que Dios demanda para participar de este gran acontecimiento? Es que tengamos una conciencia limpia, que tengamos comunión con nuestros hermanos, con el cuerpo de Cristo, comunión con Dios. El pecado, hermanos, es algo que nos estorba la comunión con Dios, y eso es algo que debemos tener bastante claro. Pero Dios es un Dios misericordioso y es un Dios de oportunidades, y cada día que despertamos es una oportunidad más que Dios nos da para enmendar, para corregir, para hacer las cosas mejor, para pedir perdón si hemos fallado. Por eso es importante que sigamos las recomendaciones del apóstol Pablo, recomendaciones que Dios nos hace para nuestro bien, hermanos. En 1 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo nos hace una recomendación. Dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y el participar de este gran acto, de esta invitación que nuestro Señor Jesucristo nos hace, el hacerlo indignamente, es no teniendo una conciencia limpia, o no teniendo una comunión con nuestros hermanos perfecta o con Dios. Por eso dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Discernir el cuerpo de Cristo es entender que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario me limpia de toda maldad, me quita el pecado. De manera, hermanos, que Dios nos hace esa invitación, pero al mismo tiempo nos hace esa recomendación, ¿no? Dice: pruébese cada uno, pruébese a sí mismo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. En 1 Corintios capítulo 13, verso 5 está escrito también, ¿no? Dice: probaos, examinaos a vosotros mismos, probaos a ver si estáis en la fe. Y eso es algo que debemos hacer, algo personal. Dios no dice: examine al hermano, ni examine al vecino, sino examinaos a vosotros mismos. Desafortunadamente, pues, lo digo no con el ánimo de burlarme ni nada de eso, sino que es natural, y que sea natural no quiere decir que esté bien.
o es más fácil ver el error en los demás, ¿no? Que ver nuestros propios errores. Por eso es importante seguir las instrucciones donde dice: examinaos a vosotros mismos, Sí. pruébese cada uno a sí mismo. Así que, hermanos, yo quiero invitarlos y yo quiero pedirles que por favor no se nieguen a participar de esta invitación que Cristo nos hace, pero hagámoslo con una conciencia limpia. Pongámonos en paz con Dios. Quienes hemos depositado fe en nuestro Señor Jesucristo, por la fe hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios nos redarguye, nos muestra cuando estamos haciendo algo mal. Seamos dóciles a esa voz, hermanos, y vayamos delante de Dios y pongámonos en paz con Dios. Si tenemos algún inconveniente con algún hermano, nos podemos comprometer ahora mismo a solucionarlo, que a la mayor brevedad que nos encontremos con esa persona podamos hablar de una manera sincera, de una manera franca, y si tenemos que pedir perdón, ¿por qué no hacerlo? Porque eso nos va a ayudar para nuestra comunión con Dios y no va a ser estorbo. Si hemos fallado en algo, porque todos tenemos debilidades, unos más que otros, pidamos perdón a Dios, hermano. La palabra de Dios nos enseña, dice: hijitos, no pequéis, y si pecares, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Y precisamente la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz fue en propiciación, o sea, fue como pago por nuestros pecados, por nuestra maldad, hermanos. Así que yo los invito a que nos tomemos un minuto y vayamos delante de Dios y nos pongamos en paz, nos pongamos a cuentas con Dios, hermanos. Bien, los elementos que usamos en la Santa Cena, hermanos, son los mismos usados por nuestro Señor Jesucristo: el vino y el pan. Es algo simbólico que hacemos, no es literal, es algo simbólico, como recordatorio, como memorial de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, repartamos el vino. Dice la palabra del Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles en su tiempo, murió por los impíos, y ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser alguno
Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Amén. Algunos de mis hermanos que por favor ore por el vino y por el pan como símbolos tanto del cuerpo como de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Alguien que voluntariamente por favor ore. Te agradecemos, Señor, por ese sacrificio tan grande que hiciste en la cruz por intermedio, Señor, para salvarnos, Señor. Te pido, Señor, que bendigas este vino, símbolo de tu sangre, Señor, y bendigas el pan, símbolo de tu cuerpo, Señor, que fue maltratado, Señor, humillado, Señor, por nosotros, Señor. Permite, Señor, que reconozcamos ese sacrificio, Señor. Ayúdanos a cada día estar más obediente a tu palabra y ser agradecidos. Bendice estos elementos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Dice la palabra del Señor que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comamos la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare, decid al Señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Dice la Escritura: fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Ese cordero que se sacrificaba antiguamente el pueblo de Israel, hoy en día ya no hay necesidad de sacrificarlo, porque ese cordero tipificaba a nuestro Señor Jesucristo, que iba a ser ofrecido como cordero pascual. Y Cristo es nuestra Pascua, hermanos, y lo conmemoramos como lo hacemos, como lo hemos venido haciendo, como Cristo nos enseña, como el apóstol Pablo nos enseña, simbólicamente, con el vino y con el pan. Dice la Escritura que mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Participamos del pan, hermanos. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. La sangre del nuevo pacto. El vino simboliza la sangre. Participemos del vino, hermanos. Y termina diciendo nuestro Señor Jesucristo: de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid. ¿El fruto de la vid cuál es? El vino. Hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Si alguno de mis hermanos quiere dar gracias,
brevemente, por favor, una oración corta adelante. Adelante, hermana Rosa. Bueno, ¿se me escucha? Perfecto y claro. Adelante. Primeramente quiero darle gracias a Dios, gracias a Dios por la oportunidad de permitirme una vez más implementar esta congregación. Gracias, Padre, por estar conmigo aquí con mi hermano, desde el punto de punto de justicia. Bendita sea tu palabra, guardarnos de la tuya y nos invita a hacer lo bueno. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, por el pastor Jaime, por toda su familia. Y por cada uno de los que estamos aquí reunidos. Gracias, Señor, por permitir este momento. Gracias por todo, por tus bendiciones y por todo lo que pones en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Adelante, hermano Ayrton. Active su micrófono, hermano Ayrton, por favor. Padre, te doy gracias, Señor, por el privilegio que nos da estar aquí, Padre, en este momento. Agradeciéndote a ti, Señor, por esa obra que tú hiciste por nosotros, ¿no? Porque andas tan perdidos, Señor. Te damos en la oscuridad, Señor, viviendo como si tú nos quieras. Señor, tú nos has traído a la luz, Padre, amado. Nos has transformado nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque sin ti, Señor, no estuviera aquí, Señor, escuchando tus palabras en eco, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pido por mis hermanos, Señor, que los bendiga, Señor. Te pido por nuestras familias, Señor. Te pido por nuestros trabajos, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Gracias, hermano Rosa, hermano Ayrton. Adelante, hermano Andrés. Gracias, Padre Santo, Señor, por el sacrificio que has hecho, Señor. Gracias por regalarnos ese sacrificio, Señor, para nuestros pecados, Señor. Gracias por dárnoslo a nosotros que no lo merecemos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a seguir creciendo, Señor, a seguir adorándonos a ti. Amén. 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 Gracias, hermano Andrés. Realmente no hay palabras para agradecer la bondad y la misericordia de Dios, hermanos. 1000 vidas no alcanzarían para agradecer lo bueno que ha sido Dios con nosotros y cómo nos ha librado y nos ha salvado. Y todo es por gracia, hermanos, porque no hemos hecho ningún mérito para merecer lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo mínimo que podemos hacer y que debiéramos hacer es ser agradecidos, hermanos. Agradecer cada día, cada oportunidad que Dios nos da. Y quiero aprovechar también para agradecerle a Dios la oportunidad que me da hoy de compartir con ustedes, hermanos, como iglesia, la oportunidad que me da para compartir su palabra. Es un privilegio. Y así como es un privilegio, es una gran responsabilidad el hablar de su palabra. Y quisiera que me acompañaran a una oración final. Señor Dios de la gloria, muchas gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor, por tu paciencia, por todo lo que nos das, Señor. Gracias por esa invitación que nos has hecho hoy, que nos hace siempre a tu iglesia, de poder compartir de tu mesa, Señor. Y lo hacemos con alegría, lo hacemos con gusto, lo hacemos con esperanza también, añorando la esperanza de algún día poder compartir en las bodas del Cordero, Señor. Gracias por tu palabra que nos llena de aliento, de esperanza, de ánimo, de fortaleza, de consuelo. Como escribe
el apóstol Pablo, que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Amén. Porque buscamos tu ayuda, Señor, porque buscamos que tú nos renueves las fuerzas cada día, Señor, como las águilas. Bendito eres, Señor, Padre Santo. Gracias por la oportunidad que nos das hoy, Señor, de escuchar tu palabra. Ayúdanos en nuestra incredulidad, Señor, y ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y a cada una de las personas que escuchen este mensaje, Señor, y que sea de edificación, Señor, te ruego, para tu iglesia, para mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, Amén. te lo agradezco y te lo pido, Señor. Te lo rogamos, dándote las gracias de antemano. Por favor, llévate la gloria y la honra, Señor, porque solo tú eres digno de ella. Amén y amén. Amén. Bendiciones, queridos hermanos. Una feliz semana. Amén.